Objetivos de la iglesia cristiana, ¿por qué estamos aquí? Por eso hay esas dos preguntas, ¿por qué y para qué congregar? Mayormente mucha gente se pregunta, ¿por es necesario que vaya a la iglesia? Yo en mi casa oro, dicen muchos. Eso lo vemos a la luz de la palabra de Dios. Hechos capítulo 2, verso 40 al 43. Con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban, ¿en qué? La doctrina. ¿Quién enseñó esta doctrina primeramente? Jesucristo, que está testificando aquí es el apóstol Pedro. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión que dice unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. La vida de los primeros cristianos, dice. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas ¿por quién? Por los apóstoles. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias por darnos este privilegio de estar en tu casa, exaltándote, adorándote, bendiciendo tu nombre, dándote a ti todo honor, toda gloria, alabanza y adoración. Que tu Santo Espíritu sea el que obre y ministre, el que, Señor, ratifique, Dios, tu palabra, el que se empiece a generar en cada corazón, en cada vida, esta necesidad de tener una vida diferente, de vivir una vida conforme a tus propósitos, como tú lo has enviado. Señor, en el nombre de Jesús te pedimos, santifica mis labios, todo mi ser, y seas tú ministrando. Anula mi voluntad, la tuya. En el nombre de Jesús, amén. Ahí vemos el trabajo que empezaron los apóstoles, todas las enseñanzas que ellos se apercibieron. ¿Qué hacían ellos? Testificaban, exhortaban a la gente. Decía: escápense de esta maldad, escapen de este mundo. Mira, o sea, el mensaje siempre es el mismo. Y la iglesia está encargada de dar este mensaje de salvación. Gloria al nombre de Jesús. Por eso le decía: sed salvos de esta generación perversa. ¿Por qué? Porque hace prácticas de perversión. Esas personas, ven ustedes, que tenían también una necesidad profunda de oír, de vivir. ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿Cómo voy a vivir? Porque estamos acostumbrados a un estilo y a un ritmo de vida un poco movida, como el mundo muestra y enseña. Según nuestro parecer es lo correcto. Muchos vivíamos en muchas prácticas que pensábamos que era lo bueno, lo mejor o lo más apropiado. ¿Por qué? Por desconocimiento. Pero cuando empezamos a conocer, tener experiencia con Dios, ya tenemos un stop dentro. Y ese stop es el Espíritu Santo que nos dice: alto, hasta aquí ya, y de aquí ya no puede hacer lo mismo que antes. ¿Ve? Por eso es que dice: perseveraban en la doctrina de los apóstoles, capacitados en los aspectos doctrinales, básicos, fundamentales, porque aún en ese entonces habían muchas doctrinas adicionales. La principal era la del judaísmo. Y la del judaísmo establece que el hombre es salvo por guardar un día, o por comer o no comer tal alimentación. Esa es la base doctrinal de ellos, ustedes lo saben. Pero no quisieron aceptar lo que Cristo empezó a dar, y el mismo Dios a través de Pedro. Ahí vemos hombres como Pedro, como Pablo, eran judíos. Y el mismo Pablo dice: yo, fariseo de fariseos, nadie me puede decir a mí esto y el otro ni engañar, porque yo he guardado la ley con limpia conciencia, decía él. Bendito sea el nombre de Jesús. Pero ahora, ve, igual que Pedro, convertido al cristianismo, Pedro andó con Cristo, no se olviden ustedes. Entonces, y todas esas cosas que él mismo escuchó, las respuestas de Cristo respecto al guardar el sábado, a no comer esto, y como le dijeron los fariseos: ¿y cómo tus discípulos no se lavan las manos? Cristo, recuerden ustedes que les reprochó a ellos, le dijo: hipócrita, ¿no saben que lo que entra no contamina sino lo que sale de la boca?
¿Cuántos alabamos al Señor? ¿Se da cuenta? Porque ellos tenían su base doctrinal, igualmente que los sacrificios. Usted sabe que para perdón de los pecados había sacrificio, eso es doctrinal. Pero en ese entonces habían sacrificios ¿de qué? De carneros, de toros, de machos cabríos, de palominos, sacrificios de harina inclusive. A los que menos tenían dinero hacían un sacrificio de harina. Gloria a Dios, para perdón de sus pecados. ¿Entiende? Ya no estamos bajo la ley, sino estamos bajo la gracia. Dios aperturó esta etapa de la gracia, ¿de acuerdo? Entonces por eso dice, perseveraban en la doctrina. Los apóstoles le muestra el por qué. Porque ellos identificaron. Cuando usted se va y le enseña a un amigo suyo y le enseña esta base doctrinal, le dirá, es la doctrina de la hermana fulana. Porque usted se identifica. Usted está puesto esa doctrina en su vida y en su corazón. Ese es parte de su vida. Entonces muchos lo identifican como la doctrina de uno, y porque uno lo hace uno. ¿Ve? Esta doctrina es mía también, ¿o no es suya? ¿Entiende? Entonces es importante, y por eso es que esta doctrina no tiene que no defenderla, sino guardarla, vivirla, porque el hecho de guardarla, vivirla, nos genera bendición. Y sobre todo que agradamos a Dios. La doctrina de los apóstoles, que es la misma que Cristo les dio a ellos. Ahora, ¿en qué más perseveraban? En la comunión unos con otros. Siempre había hermandad. Tanto era su comunión entre ellos y su amor entre ellos, que aún vendían sus propiedades y lo repartían entre ellos. Para apoyarse, esa es la comunión unos con otros. Por eso es que nadie puede decir, no, yo me quedo en mi casa, no, mejor yo no voy adentro, no, mejor yo no. O sea, es una persona que no tiene comunión con nadie. Si no lo tiene con nosotros, no lo tiene con Dios. La comunión es muy importante, hermano. Ahora, ¿qué más dice? En el partimiento del pan. El partimiento del pan es otra base doctrinal. ¿Ve? Esto no lo practican, por ejemplo, ya algunos que viven en la ley no lo practican. O sea, no celebran Santa Cena. Esa es la Santa Cena. El partimiento del pan es la Santa Cena. Entonces, eso lo practican solamente aquellos que Cristo dijo, ¿no? Y ya no tomaré con vosotros, gloria a Dios, sino que lo harán esto en memoria de mí. Y no tomaré vosotros, sino hasta que yo venga. Alabanzas a Dios. Cristo vive para siempre, ¿eh? Y el otro punto, tenemos que perseverar es en las oraciones. Ahí son 4 pilares doctrinales en la cual tiene que mantenerse, ¿quién? Nosotros, toda la iglesia de Jesucristo. Tiene que haber entre nosotros esa afectividad, ese amor, ese cariño, ese apego, la comunión. Eso es comunión. Eso es amor puro de Dios, porque recuerden que el que no tiene amor no tiene a Dios, porque Dios es amor. ¿De acuerdo? Entonces, y ahí pues vemos como dice el verso 43, y sobrevino temor a toda persona. Mire. Ellos se dieron cuenta que el estilo de vida de ellos era muy distinto a lo que el mundo. Yo recuerdo en una época cuando estábamos en un anexo, en el primer anexo que tuvimos la bendición de estar, gloria al nombre de Jesús, nos obsequiaron un terreno. Están aquí todavía, ¿verdad? ¡Qué maravilla! Nos obsequiaron un terreno y entonces pues teníamos que construirlo. Y nos pusimos de acuerdo todos los hermanos, vamos a trabajar, nos metimos a trabajar. Yo les ayudaba igual a hacer, en ese entonces hacíamos todavía ladrillo de barro, de tierra. Y levantamos la iglesia, quedó una iglesia bonita. Fíjese, gloria al nombre de Jesús. Quedaba justo en una esquina y en ese lugar era un barrio muy movido. Empezaban los tiros en una otra banda. Se refugiaban en la iglesia, escuchaban la palabra. Por eso es que mira, en ese lugar desaparecieron las bandas. Porque se empezaron a convertir uno por uno. Hoy acaso no hay, gloria a Dios. Alabanzas a Dios, hermano. Y todos se peleaban porque decían, no, este es mi sector, no esto, y cobraban cupo a los buses que iban por ahí. O sea, era un terrible la zona.
¿Ve? Gloria al nombre de Jesús. Y nos veían cuando pasaban por ahí y veían, ay, mira cómo se han unido a trabajar. Mira cómo hacen todo juntos. Así fuéramos nosotros, decían ellos. Y por eso muchos llegaban a la iglesia también. Entonces cuando ven en nosotros la unidad, la comunión, ¿no? El deseo de apoyarse el uno al otro. Claro que siempre hay personas que siempre buscan el apoyo y después se desaparecen. Pero ya depende de ellos. Es Dios quien lo juzga a ellos, ¿verdad? Y nosotros lo hacemos para que se salven, pero si con todo eso no quisieron salvarse, ya no depende de nosotros. A la vez, como ven ustedes, siempre Dios ha respaldado la prédica del Evangelio con muchos milagros y maravillas. Ahora vamos a hacer la introducción. Dice, los seguidores de Jesucristo que residen en una misma comunidad deben congregarse y constituirse en una iglesia local bajo los parámetros de la palabra de Dios. Entonces, eso es lo fundamental. Por eso es que empieza a formarse, así se forma la iglesia local. Todas las personas que deciden seguir a Cristo. ¿Cuántos de aquí han decidido seguir a Cristo? Fíjese que en este camino siempre habrán mucho desánimo, desaliento. Habrán momentos que pareciera que no pasa nada, pero no crea, Dios está obrando y está trabajando. Dios está ministrando la vida de uno. Así que nosotros tenemos que tener fe y confianza. Alabanzas al nombre de Jesús. Y saber esperar en Dios. No desanimarse ni desalentarse. La fe es la base de nuestra vida cristiana. Sin fe es imposible agradar a Dios. Tenemos que creerle lo que Cristo nos enseña. ¿Cuánto le creen a Cristo? Por eso dice Hechos 2:44 al 47, la continuación de la lección anterior, dice, todos los que habían creído, los que le creyeron a su palabra, estaban, ven ustedes, ahí está. ¿Qué significa eso? Que estaban reunidos, que estaban congregados. ¿Ven que eso no es de ahora? Sino que a lo largo del tiempo el diablo siempre ha sacado teorías nuevas, tergiversando la paz. No es necesario que te reúnas, si Dios está en todas partes. Si oras en tu casa, igualmente te oye. Es cierto lo que dice, hermano. Escuche, el diablo a veces habla verdad, pero esa verdad para implantar su teoría. Usted ve que hay muchas organizaciones que hablan de Cristo y hablan verdad de Cristo, que Cristo es el Salvador, es el Señor, pero vaya a ver su fondo. O sea, su base doctrinal es errada. Escuché a uno que estaba de pastor, era cantante cristiano, y ahora decía, pero no, ¿por qué vamos a prohibir a nuestros hijos que jueguen al Halloween? Y así, cosas como esas, y hablan de Cristo. Gloria a Dios. ¿Qué le dijo el diablo a Eva? Igualmente, le dijo algunas verdades. ¿Qué dijo aquella muchacha cuando lo vieron a Pablo y a Silas? Estos son varones, siervos del Dios Altísimo. ¿Dijo mentira? No, dijo verdad. Pero era el demonio a través de esa muchacha. No todo espíritu es de Dios. ¿De acuerdo? Por eso dice, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común, aquí está lo que les decía, todas las cosas, vendían sus propiedades, sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Esa es siempre la vida cristiana. Eso es, el apoyo es entre nosotros. La Biblia más adelante dice Pablo, hay que hacer el favor especialmente a los de la fe. ¿De acuerdo? Nosotros tenemos que preferir a los de la fe. Gloria al nombre de Jesús. Luego dice el 46, perseverando. Usted sabe que la perseverancia es constante. Cada día. ¿Dónde? En el templo. En el templo, lo dice claro. Y además dice partiendo el pan en las casas. Mire, se hacían una olla de comida y se iban a
a compartir con sus hermanos. Comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Porque ahí no escogían la comida, no, que esto no me gusta. Comían con alegría de corazón. Qué lindo. Claro, primero hacían un culto a Dios porque estaban reunidos, ¿quiénes? Los hijos de Dios. Aquí en la casa, donde quiere, siempre para alabar a Dios, para hablar con Dios. Dice, alabando a Dios y también teniendo favor. Mire, hacían favor con el pueblo. Apoyaban a muchas necesidades de mucha gente. Gloria al nombre de Jesús. ¿Qué más dice? Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Por eso que la iglesia no es una denominación determinada. La iglesia es aquel que entra a servirle, a seguirle a Cristo todo su corazón y a servirle como Dios manda. Sea que esté aquí o en cualquier parte del mundo. Indudablemente que aquí en el mundo no somos los únicos, ni en España tampoco. Hay mucha gente que tienen esta doctrina, esta misma forma de vida. Pues hermano, gloria a Dios. Porque esta es la que Cristo muestra, la que la palabra de Dios enseña. Y esa es la que tenemos que esforzarnos por vivir. Gloria a Dios. Ahora bien, miren ustedes que es el mismo Dios quien establece ir al templo. No son las personas. Recuérdese desde el principio, ¿quién le encargó que hiciera un templo, el primer templo? Fue Dios que le encargó a Salomón. Le dijo a David, pero a David le dijo, tú no vas a edificar templos, sino ¿quién? Tu hijo. ¿Quién es el hijo de David? Salomón. Y fue Salomón el que edificó el templo. Entonces, congregarse, reunirse, es un deber y un privilegio de todo seguidor de Jesucristo. Es más, constituye un mandamiento de Dios. No es que si tú quieres vienes, si no puedes, no lo hagas, no. Ese es un mandato de Dios, hermano. Porque Dios ha mandado que su pueblo se congregue. Él mismo, desde el momento que lo formó, era un pueblo congregado. Porque lo sacó en grupo. Acuérdense ustedes de la esclavitud de Egipto, salieron en grupo. No salieron cada uno a casas porque no tampoco lo tenían. Bendito sea el nombre de Jesús. Y por eso mandó a hacer el templo, y usted ahí se hacían los cultos, ahí se hacía la alabanza. Usted sabe todo lo que hacía, lo que había ahí era algo excepcional. Ahora mismo ya se está viendo que el tercer templo ya está a punto de construirse. Isaías 56, versos 7 y 8 dice, yo los llevaré a mi santo monte. Esto todavía no había un templo, pero ahí se levantaba un altar y ahí se alababa a Dios. Y los recrearé, fíjese ustedes cómo dice. Ese es el propósito, que vengamos hacia Él. El recreo, recuerden ustedes, es parte de una felicidad. Cuando estamos en la presencia de Dios es algo más extraordinario. Conocemos lo que es el gozo de Dios, conocemos lo que es la misericordia, conocemos cuando Dios renueva la fuerza, conocemos lo que es el amor de Dios verdadero. Es decir, hermano, la presencia de Dios nos da experiencias diferentes. ¿Cuántos pueden alabar al Señor? Denle alabanza con su mano. Denle gloria. Y esto es lo que Dios quiere hacer con todos. ¿Por qué lo dijo? Los llevaré a mi santo monte. Él pone en nuestro corazón el deseo de estar aquí, casa de oración, y este es el lugar donde tengamos que venir. Sus holocaustos, mire, aquí viene ya holocaustos y sacrificios, ¿verdad? Usted sabe que hoy no hacemos holocaustos, pero sí hacemos sacrificios. Sacrificio vivo, pero también es santo. Es santo, pero también es agradable a Dios. Oh, gloria a Jesús. Porque nuestro cuerpo no está inerte, no está muerto. Nuestro cuerpo vive y por lo tanto nuestro cuerpo también anhela alabar a Dios, así como nuestra alma. Gloria a Dios.
Entonces dice, sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración a todos los pueblos. ¿Quién dijo? ¿Quién dijo? Ahí vuelve a repetir, el que reúne a todos los que están así dispersos. Y Dios va a seguir tratando con muchos. Algunos que se rehúsan, su trato va a ser muy fuerte. Se lo digo, hermano, que ya vaya preparándose. Así que el que reúne a los dispersos de Israel, aquí en Ciudad Lineal. Nosotros somos ahora de Israel, el Israel espiritual. A su nombre, gloria. Aún dice, todavía agrega, aún juntaré sobre él a sus congregados. Viene del término de congregarse, de reunirse. Es decir, Dios mismo es el encargado de hacer esto. Es mandato de Dios. Hay otra referencia más en Mateo 18:20, dice, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. O sea, la manifestación de la presencia de Dios es más óptima y efectiva cuando estamos congregados. ¿Para qué? Para alabar a Dios. Y en Hechos 9:31 vemos que dice, entonces las iglesias tenían paz por toda Judea. ¿Por qué? ¿Por qué tuvieron paz? Porque Pablo, el que perseguía a todos, se convirtió a Cristo. Entonces hubo paz, porque no había una, habían varias iglesias. ¿Dónde? En Judea, en Galilea, en Samaria. Habían iglesias ahí. Muchas quizás de ellas no eran locales como estos, pero eran casas donde se reunían los hermanos a alabar y exaltar el nombre de Dios. Por eso dice, y eran edificadas, o sea, la edificación espiritual a través de ¿qué? De la perseverancia doctrinal. Y eran edificados andando en el temor del Señor y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Porque cuando se ponían a alabar a Dios, eran llenos del Espíritu Santo. Oh, gloria a Dios, hermano, dígale gloria. Dele gloria, dele gloria, dele gloria. Eso es importante, hermano. Estas son realidades que debemos vivirlo nosotros. Yo, por eso le decía, hermano, yo tenía experiencias tremendas. Cuando yo llegaba al templo, me iba a trabajar. Cómo Dios me daba fuerza, era tremendo. Tuve 3 trabajos a la vez y en los 3 me pude desempeñar. Él da nuevas fuerzas al cansado. Que Él renueva las fuerzas al que no tiene ninguna. Que Él da fuerzas como a quién, como al búfalo. Ahora, escuche, es más, no nos reunimos por reunir, porque hay principios sobre los cuales Dios ha establecido en que tenemos que reunirnos. Por eso es que la iglesia no es como un club. Iglesia es algo especial. La iglesia es el pueblo de Dios, es la congregación de Dios. Y tiene principios fundamentales, y uno de ellos, nosotros nos reunimos bajo principio de salvación. Porque Él mismo dijo, hermano, Él mismo vemos que está diciéndonos a nosotros, ¿cómo vamos a aprender nosotros para ser salvos? Le pregunto, ¿podrá usted aprender a leer la Biblia en su casa solas? No, no va a poder. Eso es imposible. Mire, para ser ingeniero, para ser químico, para ser físico, para hacer de cualquier carrera, usted puede ser autodidacta, pero para salvarse no. Porque aquí el maestro es el Espíritu Santo de Dios. A su nombre, gloria. Entonces, mire ahí lo que dice, salvación y testimonio. Hechos 2:40, y con otras muchas palabras, ya lo leímos, testificaba, testimonio, y les exhortaba, ¿qué le decía? Sed salvos de esta perversa generación. ¿Qué Cristo vino a hacer? A salvarnos. ¿Qué Cristo vino a hacer, hermano? A darnos vida.
¿Qué Cristo vino a hacer? A darnos, a mostrarnos el camino. ¿El camino a dónde? Al cielo, a la salvación, a la liberación de este mundo de pecado. Nos guarda, nos cuida, nos protege, nos ayuda a rechazarlo y a no entrar en ese tipo de pecados. Y si estuvimos ahí, nos saca y nos corta esos deseos, y ahora nos da deseos de estar aquí alabando a Dios. Eso es lo que hace Dios. Esa es la obra de Dios. Todo hombre que no recibe a Cristo y que vive bajo vida de pecaminosa, se va al infierno. Y de ahí un paso al lago que arde con azufre y fuego. La condenación eterna. Pero Cristo no ha venido para condenar al hombre eternamente. Ha venido a salvarlo, ha venido a libertarlo. Pero hay muchos que no quieren. Ya no es culpa nuestra. El segundo principio es que la iglesia tiene que tener crecimiento y tiene que bautizarse. Porque no, mire, uno que nace recién es un niño. ¿De acuerdo? Todo el que nace recién, porque el nuevo nacimiento es un nuevo nacimiento espiritual. Y nadie viene, mire, cuando nacemos venimos totalmente como que no sabemos nada en realidad. Y eso fue la verdad. Así tengas preparación, sea profesional, seas PhD, igualito. Cuando una persona nace de nuevo en cualquier categoría humana, hermano, en este camino es ignorante. Las cosas con Dios son diferentes. Por eso es un cambio radical. Por eso la gente, hermano, se quedó sorprendida lo que pasó con Pablo, lo que pasó con el doctor Lucas. A su nombre, gloria. Porque Lucas era doctor, hermano. La vida con Cristo es un cambio radical. Al principio no podían hacer nada. Cuando llegó un endemoniado para que fuera liberado, pues se corrieron ellos más bien. Es que uno no sabe nada, no sabe cómo enfrentarlo. Para eso es esta doctrina. ¿Para qué? Para hacernos crecer. Para aprender a caminar. Primero gateamos, luego empezamos a caminar. A su nombre, gloria. ¿Ve? Crecimiento. Y ya cuando ya estamos ya en una edad más o menos, espiritualmente hablando, ya nos bautizamos. ¿Por qué? Porque ya sé lo que voy a hacer. Ya sé por qué lo voy a hacer. Ya sé a dónde voy a ir. Además, lo hago porque tengo que obedecer la palabra de Dios. Hechos 2:41, así que los que recibieron su palabra, todo aquel que recibe su palabra, fueron bautizados y se añadieron como 3,000 personas. Crecimiento. Crecimiento no solamente numérico, sino también crecimiento espiritual de cada uno y en general de toda la iglesia. ¿Cuántos alabamos al Señor? Otro principio, ya lo vimos, el principio de comunión. En el verso 42 de Hechos dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros y en el partimiento del pan. La comunión habla de una interacción entre nosotros. Comunión habla de que entre nosotros tenemos que hablarnos, que usted sepa cómo se llama su hermana, su hermano, que cuando usted ya no lo ve, entonces usted lo llame. Cuando lo ve dormido, hermanita, hermanito, despiértate, aquí estamos en la casa del Señor, alabemos a Cristo, a su nombre, gloria, al nombre de Cristo, gloria. Que cuando usted lo ve distraído, hermano, no te distraiga, mira, centrémonos a escuchar la palabra. O sea, esa es la comunión con los hermanos. Pero no solamente la comunión entre nosotros, sino también sobre todo la comunión con Dios. Y el otro principio, la unidad. Hermano, la unidad de la iglesia es básica. No, Dios no viene a buscar iglesias divididas, sino iglesias unidas. Unidas. Recuerden que somos un solo cuerpo. ¿El cuerpo de quién somos? De Cristo. ¿Quién es la cabeza de este cuerpo? Den ustedes, dividir la iglesia significa romper el cuerpo de Cristo por la mitad. Por eso es que Dios se desagrada de ese tipo de cosas, hermano. Abomina la división. Es más, la oración que él hizo al Padre en Juan dice, Padre, Padre, que ellos de Ciudad Lineal sean uno, como tú y yo somos uno.
Lo dice el verso 43, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. El quinto principio es la unanimidad. La unanimidad. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa? Que cuando uno está orando hay que orar. La hora de orar hay que orar todos. La hora de alabar hay que alabar todos. La hora de oír hay que oír todos. A su nombre, gloria, hermano. Tener un solo sentir. ¿Cuál es su sentir aquí esta noche? Aleluya. Ahí dice Hechos 2, 45 y 46, y vendían, ese es el sentir de todos en ese momento, vender sus propiedades, vender sus bienes y repartirlo a todos según la necesidad de cada uno. Y perseveraban unánimes cada día en el templo. La perseverancia tiene que ser en todos. En el templo, partiendo el pan en las casas, comían junto con alegría, sencillez. O sea, tiene que haber ese mismo sentir en todos. A su nombre, gloria. Cuando dice, vamos a apoyar la obra, todos deben apoyar la obra. Vamos al aire libre. Y hay que repartirse, porque hoy la recomendación es solamente irse de 10 a 15 personas máximo. Estamos orando que el Señor nos dé nuevas estrategias de predicación. Y el otro principio es el principio de servicio. Recuerden ustedes que nosotros somos la iglesia de Jesucristo y estamos aquí para servir y no ser servidos. ¿Y para qué se reúne? ¿Cuáles son los objetivos? Ahí está. Número 1, adorar a Dios en espíritu y en verdad. ¿Dónde lo dice, pastor? Salmo 86:9. ¿Qué dice? Todas las naciones que hiciste vendrán y adorarán delante de ti, Señor, y glorificarán tu nombre. Ahí está. Él lo ha dicho. De todas las naciones, y aquí hay de varias naciones. Pero ahora ya formamos un solo pueblo. Somos de diferentes naciones, pero nos amamos. Inclusive a veces hay naciones nuestras que se han peleado entre ellos, pero nosotros no nos peleamos. Porque somos hijos de un solo Padre, de un solo Dios. Salmo 50, verso 14 y verso 23. Sacrifica a Dios, dice ahí. Sacrifica. Y dice, aquí Él aceptará nuestro sacrificio. ¿Cuál sacrificio? De silencio. ¿Qué espera que le pongan? ¿Los silenciosos? No, nosotros no somos los silenciosos. Dirán, como dice, ¿dónde está ese pueblo bullicioso? Mire, hermano, el día que el Señor lleve a su iglesia, van a buscarnos y ya no nos hallarán. Alabanzas a Dios. Dedica a Dios alabanza. Paga tus votos al Altísimo. Oiga, mire, es más lo que dice, el que sacrifica alabanza, ¿qué dice? Me honrará. Y si no le sacrifica, no le honras. O sea, si no le honras, no lo respetas, te da igual. Eres un falta de respeto para Dios. Eso es lo que dice. El que sacrifica alabanza me honrará. Y al que ordenare su camino le mostraré, ¿qué cosa? La salvación de Dios. A su nombre damos gloria. Dele gloria, dele gloria. Mire, ahí tiene el Salmo 100. ¿Qué dice el Salmo 100? Jehová con alegría, venid ante su presencia con alabanzas a Dios. Y hay que reconocer que Jehová es Dios, que Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos, que somos pueblo de Él y ovejas de su prado. Por eso dice, cuando entre por sus puertas, entre gracias, Señor, porque me has traído con bien. Por sus atrios con alabanza, alabarle, bendecir su nombre. Porque, hermano, mire lo que dice. Por eso es que le alabamos con alegría, porque Jehová es bueno. Aleluya, aleluya, aleluya. Oh, gloria a Dios. Dele alabanzas, hermano. Ahí lo dice, porque Jehová es bueno y para siempre su misericordia. Y su verdad no varía, es por todas las generaciones. Por eso no podemos nosotros cambiar su palabra.
Juan 4, 23 y 24 dice, mas la hora viene y ahora es, o sea, no va a ser, no es otro día, es cuando yo tenga ganas de alabar. No, ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre, ¿cómo? En espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario. Mire, no dice si puede lo hace, no, es necesario que le adoren. En realidad, mire hermano, escuche bien, Dios no varía cuando usted lo alaba, sigue siendo Dios. Ve, somos nosotros los que necesitamos alabarle, porque cuando nosotros le alabamos, nuestro estado cambia. Del estado pecaminoso, de tristeza, de miseria, de todo, viene la alegría, el gozo y viene la salvación. Es un cambio total, hermano. Diferente. Por más que haya problemas, siempre habrá gozo en nuestra vida. Siempre habrá gozo, porque le alabamos a Dios y sabemos enfrentar las cosas con gozo, porque sabemos, tenemos confianza en un Dios que nos ayuda en todo lo que necesitamos. Segundo punto, ¿por qué venimos a la iglesia? Para impartir las sagradas escrituras, para el crecimiento en la vida y en las virtudes cristianas. Por eso es importante que nosotros demos siempre y enseñemos la verdad de Dios, la palabra de Dios. Segunda de Pedro capítulo 3 verso 18 dice, antes bien, dice ahí, creced en la gracia, mire, y el conocimiento de nuestro Señor. ¿Cómo conocemos al Señor? A través de la palabra. Dios siempre tiene una palabra para nosotros. Así que tenemos que crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Segunda de Timoteo 3, 14 y 15. Hiciste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido ¿qué cosa? Las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. ¿Para qué quiero conocer a Dios? ¿Para qué quiero saber la palabra de Dios? Para ser salvo, para ser libre. Pero si es que lo crees. Segunda de Timoteo 3:16 dice, toda la escritura, o sea, inspirada por Dios, no tiene inspiración humana. Esta escritura es inspirada por el Espíritu Santo de Dios. Y por eso es útil para enseñar, útil para redarguir, ¿ve? Y para corregir, para instruir en justicia. Son ustedes, ¿ve, hermano? Enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia. 4 elementos fundamentales al cuales está dirigido la palabra de Dios. Reflexione. La enseñanza, hermano, ya le dije, el único que enseña la verdad es Dios, es Cristo. Y corregir, porque tenemos que corregir nuestra vida, nuestros caminos. Y ser instruido. Ahora, ¿cómo tengo que guiarme en este camino? Aquí están las instrucciones. Aquí están las instrucciones básicas. Por eso dice, instruir una cosa es una relación de cosas que nos instruye a hacer lo que tenemos que hacer. Es como usted va a utilizar, por ejemplo, un artefacto eléctrico. ¿Qué es lo primero que lee? Las instrucciones. ¿Cómo es que funciona la palabra? Aquí están las instrucciones. ¿Cómo llegar al cielo? Aquí están las instrucciones. ¿Cómo vivir en Cristo? Aquí están las instrucciones. ¿Cómo enfrentar al pecado? Aquí están las instrucciones. ¿Cómo pelear contra el enemigo y contra mi carne? Aquí están las instrucciones. Salmo 119, ¿con qué limpiará el joven su camino? Exacto. Si no le enseñamos, imagínense, ¿qué va a guardar? Segunda de Corintios 2:14 dice, mas a Dios gracias, el cual nos llena siempre ¿de qué? De triunfo en Cristo Jesús. Y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Hermana, donde usted quiera que se vaya, el mundo tiene que saber que usted conoce de Dios. Y que usted conoce a Dios. Y que Dios le conoce a usted. Colosenses 1, verso 9 y 10 dice, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, dice, ve, no cesamos de orar por vosotros y pedir que seáis llenos ¿de qué?
Esa era la oración, hermanos, del apóstol. Que se llenen del conocimiento de su voluntad. O sea, hay que conocer cuál es la voluntad de Dios para su vida, para nuestras vidas. Gloria a Dios. En toda sabiduría, inteligencia espiritual, no el conocimiento humano. La Biblia lo dice, que el conocimiento humano es diabólico y satánico, llega a ser. ¿Por qué? Porque llega hasta a negar a Dios. El conocimiento humano es eso, hermano. Niega a Dios. Y el niño que diga a Dios es el diablo, que el Señor reprenda. Sabiendo que existe. Le dice a la gente que no existe. Por eso dice, para que andéis como es digno del Señor. O sea, como verdaderos hijos de un Señor y Salvador. No podemos seguir andando como el enemigo nos enseñaba a andar, ¿no? Todo derrotados. Ya no, que no tengo, que así, que parece como que no tiene. Tenemos un proveedor, tenemos un sustentador. Hermano, nosotros creemos en el dueño del cielo y la tierra, el creador del cielo y la tierra. Por eso dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto de toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. La gente tiene que saber que usted lo conoce a Él y usted le hablará de Él. Cuando la gente se enferma, usted hará por ello y ellos se sanarán. Eso es lo que dice la palabra. El tercer punto, ¿por qué venimos a la iglesia? Ya sabemos. Primero, ¿para qué era? Adorar a Dios en espíritu. Segundo, impartir las Sagradas Escrituras. Luego, propagar el Evangelio por todas partes. Claro que lo aprendemos la palabra, Dios empieza a hacernos crecer, a ayudarnos, y entendemos que ahora empezará predicar la palabra de Dios. Ahí está el mandamiento que dijo Marcos 16:15, Señor Jesús, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Ese es el mandamiento fundamental, y eso es lo que tenemos que hacer. Hechos 1:8, diréis poder cuando haya venido sobre vosotros, ¿quién? El Espíritu Santo. ¿Ve? Entonces necesitamos el Espíritu Santo. Una vez testificó una persona y dijo, me encontró, diciendo, ¿no? Me encontró a él y me dijo, Cristo te ama, y esa palabra no se me borró de mi mente. Llegó a la iglesia, se bautizó y testificaba de que esa palabra solamente, Cristo te ama, a ese hombre lo salvó. El Espíritu Santo tiene que venir en nosotros. ¿Para qué? Para ser testigos en Jerusalén, en Ciudad Lineal, en Quintana y hasta lo último de España. ¿Cuántos alaban a Dios, hermano? Pero hay que aprender la palabra de Dios.